¿Está desapareciendo o es plaga? No te pierdas este video para conocer todo sobre la vizcacha. La vizcacha, de nombre científico Lagostomys maximus, es un roedor que pertenece a la familia Chinchillidae, emparentada con especies como las chinchillas o los chinchillones. Fue descrita por el francés Desmarest en el año 1817 y algunos biólogos consideran que hay tres subespecies diferentes: Lagostomys maximus maximus, Lagostomys maximus inmollis y Lagostomys maximus petilides, diferenciadas entre sí por variaciones en el cráneo y en el pelaje. Esta especie se distribuye desde el centro al norte de la Argentina, llegando al sur de Bolivia y de Paraguay. ¿Sabías este dato? También llegó a distribuirse en Uruguay, donde fue introducida en 1889 en el departamento de Salta. Sin embargo, como muchas especies exóticas, se transformó en invasora y empezó a expandirse por nuevos territorios, hasta que desde el gobierno nacional tomaron medidas drásticas y exterminaron a la especie por completo. La vizcacha ocupa una gran variedad de ambientes, entre ellos pastizales y estepas arbustivas, principalmente lugares con suelos blandos con buen drenaje. Esta especie es un roedor grande de cuerpo robusto y redondeado. Un adulto puede llegar a medir desde 38 a 65 centímetros desde la cabeza a la cola y a pesar hasta 8 kilogramos si es un macho o hasta 5 kilogramos si es una hembra. Son de color gris con diferentes tonalidades en su dorso y de vientre blanco. Se caracteriza por tener orejas y bigotes largos, patas delanteras cortas para cavar y patas traseras largas y fuertes para saltar. También tiene una cola relativamente corta, peluda y curva hacia arriba. Como muchos de los roedores, la vizcacha es de hábitos gregarios, viviendo en grupos de hasta 50 ejemplares. Estas colonias son lideradas por 1 a 3 machos adultos, a los cuales se los conoce como el vizcachón. El resto del grupo son hembras y o juveniles. Son nocturnas, se alimentan principalmente de hierbas, arbustos y semillas y poseen una vida semifosorial. La vizcachera es un refugio subterráneo típico de esta especie, el cual está compuesto por una serie de túneles que pueden tener una extensión de 700 metros cuadrados con varias salidas al exterior. Una forma muy sencilla de reconocer sus refugios es identificar en sus entradas los diferentes depósitos, como ramas, hojas, piedras y casi cualquier otro objeto que el macho deja y marca con orina. La vizcacha posee una gran serie de vocalizaciones, las cuales utiliza para diferentes ocasiones, como por ejemplo de alarma, de amenaza o para marcar el territorio. Su reproducción ocurre entre marzo y abril. La hembra tiene un periodo de gestación de 5 meses, por lo que los nacimientos ocurren alrededor del mes de septiembre. Todo este ciclo dentro de las vizcacheras. Nacen 2 crías, las cuales atraviesan un periodo de lactancia de 2 a 3 meses. Los ejemplares viven en silvestría entre 7 a 8 años como tope. Esta especie engloba una dicotomía muy importante que inclusive hoy en día sigue en foco de discusión tanto por parte de los profesionales como de aquellos productores o personas que pueden verse perjudicadas de una u otra forma por estos animales. Y básicamente esto se encasilla en la pregunta de si la vizcacha es una especie plaga o es una especie que afronta diferentes problemas que pueden generar retracciones poblacionales a puntos peligrosos para su conservación. La visión que prevalecía sobre esta especie a inicios del siglo XX era la primera de ellas.
Y es que si nos paramos en una época en donde la parte industrial y productiva del país tomaba cada vez más fuerza, era lógico pensar a la vizcacha como una plaga. Y es por eso que en el año 1905 fue declarada plaga nacional, llevándola a la desaparición en muchas regiones. Se usaron métodos muy crueles para erradicarlas, como lo es la utilización de gases fosforados de azufre, cebos tóxicos e inundaciones de sus madrigueras. Muchos de ellos siguen utilizándose hoy en día. Aparte de esto y de la destrucción de su hábitat, también la especie se ve afectada por su caza comercial, en donde se la busca mucho para la venta de su carne envasada en escabeche y por su piel. Hoy en día, si bien todavía prevalece en muchos sectores la visión anterior, la vizcacha comienza a ganar adeptos. Y es que esta especie posee un rol muy importante para los ecosistemas. La construcción de sus madrigueras incrementa el nitrógeno, el fósforo y el sodio en el suelo, otorgándole a este propiedades positivas para su uso. También son dispersoras de semilla, por lo que son muy importantes para restaurar áreas degradadas. Otro rol clave de esta especie es que sus madrigueras también son aprovechadas por otros animales. Como ejemplo icónico tenemos al de la lechucita vizcachera. Sin embargo, todavía faltan estudios poblacionales que nos permitan entender más de su dinámica y saber si realmente es una especie que se encuentra en retroceso poblacional, o podemos confirmar que más allá de todos los efectos negativos que afronta, sus poblaciones son estables. En relación a todo lo visto, esta especie fue el eje de dos proyectos de conservación importantes. Uno de ellos ocurrió en el Parque Nacional El Palmar, en donde la vizcacha es el símbolo. En este lugar ocurrió que, dado a factores que se desconocen al detalle, la población disminuyó alarmantemente. Es por eso que la Administración de Parques Nacionales activó rápidamente un protocolo de captura de ejemplares ubicados en zonas aledañas y las reintrodujeron dentro del parque. Esto ocurrió en más de 2 ocasiones y hoy en día la población de vizcacha se encuentra estable y es muy común verlas en la zona de acá. Otro proyecto similar se dio en la provincia de Buenos Aires. Específicamente, la reintroducción de ejemplares se dio en una estancia privada ubicada en General Lavalle. Hasta el momento con muy buenos resultados. Con toda esta información, ¿vos qué opinás sobre la vizcacha? ¿Es plaga o es una especie con un rol fundamental en el ecosistema y debemos cuidarlo? Déjame tu opinión en los comentarios. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de dejar su like, de suscribirse al canal si todavía no lo hicieron y de activar la campanita. Gracias a todos y nos estamos viendo en un nuevo video de Buscando Fauna.